Hay ideas que tardan en comprenderse. La mecánica cuántica no habla sobre lo que es una teoría de lo que pudo ser. Solo hasta aprender inteligencia artificial lo pude entender. Cuando realizamos una predicción con IA, no estamos describiendo la realidad, sino que perdemos información sobre todas las posibilidades que pudieron ser. Hoy vamos a escuchar lo que Schrödinger nos explicó sobre la filosofía de la mecánica cuántica hace casi un siglo. Hola, mi nombre es Santiago y mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español. Te invito a que me acompañes. Y la idea principal sobre la que vamos a hablar hoy es que la base de la realidad no es como la entendemos. La ciencia se creó, se fundó bajo el axioma, bajo la creencia de que lo que observamos es la realidad, es la verdad. Antes, sobre todo en la Edad Media, de donde surge la ciencia, estaba la creencia sobre las escrituras. Había una clara separación entre lo que debería ser y lo que era la realidad. Y a través de filósofos como Hobbes, como Hume, como Locke, filósofos ingleses, se nos empezó a ocurrir la posibilidad de experimentar y de revelar la verdad en lugar de escucharla o recibirla o aceptarla ciegamente. Pero conforme avanza la ciencia, pasaron más de 500 años, se hicieron logros inmensos. De repente llega la física cuántica, la mecánica cuántica, a cuestionar las creencias del empirismo, a cuestionar nuestra capacidad de percibir la realidad. Y esto es importante porque nos gusta pensar o pensamos que las cosas no cambian, que lo que hoy es cierto, lo que ayer fue cierto, seguirá siendo cierto mañana. Y así como en su momento hubo un cambio importante que dio origen al empirismo y eventualmente a la ciencia, lo mismo ocurre o empezó a ocurrir con la mecánica cuántica, porque se demostró las limitaciones de la medición. Y quizá la segunda idea que vamos a ver hoy nos habla de algo todavía más profundo. Nos habla sobre nuestra capacidad de representar la realidad de acuerdo a un modelo. La hipótesis es, ¿por qué podríamos, por ejemplo, usar las matemáticas para describir lo que está ocurriendo? Al describir lo que está ocurriendo de una forma simplificada, por ejemplo, a través de matemáticas, realmente estamos creando una proyección y expresando que la totalidad de la información que da origen a la realidad es redundante, es una copia es una réplica de un modelo más sencillo, más elegante, más perfecto que podemos conocer.
Y Schrödinger se cuestiona esa capacidad que tenemos de reducir o simplificar o abstraer la realidad a algunas ideas muy sencillas. Y en lugar de eso, da origen a una nueva forma de entender la realidad, no como algo que podemos conocer, sino que algo a lo que al conocerlo estamos limitándolo, estamos reduciéndolo a una de las muchas posibilidades y en particular estamos introduciendo un error, porque nuestro conocimiento nos está limitando de conocer todas las otras posibilidades. Y ese estado de dualidad entre lo que pudo ser y lo que es, resulta la evolución del empirismo, en donde no podemos tener la certidumbre de que conocemos algo. Solo podemos conocer las posibilidades de lo que puede ser. Y resulta metafísico, resulta filosófico, resulta difícil entenderlo hasta que no lo vemos reflejado en inteligencia artificial. Porque las ideas, así como empezó primero con Hobbes, empezó progresivamente con Locke, finalmente Hume y eventualmente llegó a Newton, después de Copérnico, después de Kepler, Galileo, así como la idea del empirismo y de la ciencia fue tomando fuerza, lo mismo ocurre con la mecánica cuántica. Lo que empieza como una especulación, como algo inconcebible, como una locura, eventualmente se va manifestando en la idiosincrasia del presente. Y cuando veíamos algo a nivel teórico, como es mecánica cuántica, que en ciertos experimentos se podría demostrar que es cierto, el día de hoy lo empezamos a ver en nuestra propia realidad al interactuar con inteligencia artificial. Porque cuando estamos hablando con ChatGPT, estamos hablando con un sinfín de posibilidades. Y solamente en el momento en que pasamos de una pregunta a una predicción, a un enunciado, una palabra, a una respuesta, se está limitando a una sola posibilidad. Esto no quiere decir que sea cierto o que sea falso, es solamente una posibilidad. Y temas como las alucinaciones empiezan a entenderse desde una perspectiva de saber que no es cierto o falso, simplemente es una de las muchas posibilidades. Y la parte más emocionante es que existe toda una infraestructura, tanto matemática como teórica y hasta filosófica, para entender lo que está ocurriendo en ese mundo de posibilidades. Y es algo que apenas hoy podemos empezar a entender, a, a revelar, a descubrir, a utilizar. Y conforme avancemos en este camino de entendimiento, surgirán nuevos paradigmas, creencias, religiones, si le queremos llamar a ese conjunto de creencias que dio origen a la ciencia, que nos darán una nueva forma, quizá más precisa, seguramente más actual, posiblemente más útil, pero sobre todo más inevitable de entender la realidad, de entender lo que está ocurriendo,
de aceptar el devenir del mundo. Muy bien. Y ya que Schrödinger nos presenta lo que es el problema, en donde no podemos describir la realidad, no la podemos predecir, pero sobre todo no la podemos conocer, Schrödinger nos empieza a presentar qué es lo que sí podemos hacer. Y lo hace desde la perspectiva matemática, en donde introduce lo que le llama la función sí, PSI, que es un catálogo de expectativas o de posibilidades. En lugar de realizar una predicción, como por ejemplo cuando predecimos la velocidad o la posición o el movimiento de cierto objeto, aquí estamos prediciendo, estamos describiendo una familia de posibilidades. Y así como tenemos ciertas fórmulas matemáticas para describir el movimiento, también vamos a tener ciertas formas matemáticas para describir las posibilidades. Hay tres peculiaridades sobre esta función sí que me gustaría explicar. La primera es la relación entre variables. La segunda es el proceso de la actualización de la información y finalmente las consecuencias para nuestro lenguaje. Cuando nosotros estamos, una de las cosas que Schrödinger notó es que este proceso de incertidumbre es que al momento de medir no estamos realmente conociendo la realidad, sino que estamos eligiendo qué conocer. Tenemos una capacidad finita de cuánto conocimiento podemos obtener sobre un objeto. Y declara que la mecánica clásica tiene modelos en donde lo que hacen, describen a través de variables lo que está ocurriendo. Y lo que dice es que no podemos conocer a profundidad para cada una, con plena exactitud, para cada una de las variables. Entonces, al momento de estar tomando una decisión sobre lo que estamos conociendo, implícitamente estamos estableciendo una relación entre estas variables, en donde si elegimos conocer algo, estamos favoreciendo nuestra ignorancia respecto a otro aspecto de la realidad. Y esta es la primera característica de esta función sí, que describe nuestra capacidad de entender un objeto y de la relación de las variables que lo componen. El ejemplo más clásico en física es el de la velocidad versus el de la posición, pero podemos pensarlo, trasladarlo a otros aspectos de la vida cotidiana, como podría ser, y es un ejemplo nada más como conocer el estado emocional de una persona y el estado, vamos a llamar, material de la persona. Vamos a decir, podemos ver lo que la persona quiere que mostrarnos o podemos ver lo que la persona siente. Y en ese sentido, en el momento en que profundizamos nuestro conocimiento sobre una de las dos variables, estamos cediendo conocimiento sobre el otro aspecto. Y de ahí es cuando empieza a rechazar el empirismo, de que dice, la realidad no es lo que podemos ver, sino que tal como antes del nacimiento de la ciencia, nos toca aceptar tan solo lo que nos es posible conocer. Y en particular hay una frase que Schrödinger exclama que dice, la realidad rechaza ser sujeta por un modelo. Lo que explicaba sobre el proceso determinístico en donde
podemos empezar a dotar de asociaciones como Einstein hacía de Dios o de libre albedrío sobre lo que está ocurriendo. Pero quizá más teóricamente o quizá más material o formalmente, lo importante aquí es que estamos describiendo las variables que componen un objeto, las relaciones de conocimiento entre este objeto. Hay un segundo punto que Schrödinger nos explica sobre esta función sí, que es muy valioso, en donde lo que tenemos es más allá de la relación, nos empieza a hablar sobre el movimiento a futuro de las posibilidades. En particular, si nosotros en el presente decimos, mañana las posibilidades son estas, en un año las posibilidades son otras. Pero ¿qué pasa cuando nosotros adquirimos conocimiento sobre lo que pasó mañana? En ese momento las posibilidades a nivel futuro cambian, evolucionan, se modifican. Quiere decir que a diferencia de los modelos clásicos, que nuevamente son plenamente determinísticos, existe un proceso de retroalimentación de información, de recibir información de la realidad, del devenir del tiempo, que actualiza nuestro catálogo de posibilidades, nuestra función sí. Es decir, que conforme vamos adquiriendo más información, esta función va evolucionando. No es física, no es fija, no es estática, no es determinística, es evolutiva, es adaptable, es variable, tiene vida. Y ahí es cuando empiezo a hablar sobre cómo este proceso de la filosofía cuántica nos acerca gradualmente a hacer un mayor entendimiento de la realidad. Porque si bien la ciencia es muy buena para predecir ciertos ámbitos de nuestra vida cotidiana, como puede ser la aerodinámica, la mecánica, la producción de energía, hay muchas otras ámbitos de la vida, como la social, como la económica, como la psicológica, en donde la ciencia no ha podido lograr este impacto y en ese sentido está limitada. Es decir, logra capturar cierto conocimiento de lo que es posible, pero no logra describir la totalidad de la realidad. Y aquí empezamos a recibir primero como un instrumento matemático esta función sí que tiene estas dos peculiaridades. La primera, la descripción de la relación entre variables y el conocimiento que podemos adquirir sobre un objeto u estado o sistema, y al mismo tiempo la aceptación de que no lo podemos conocer todo, que nosotros elegimos qué conocer y que al conocer estamos modificando este objeto. Y segundo, que en el devenir del tiempo, este catálogo de posibilidades se va actualizando. Y esto no es una limitación de la teoría, sino que es de forma práctica una aceptación de lo que nos es posible conocer y es una excelente descripción de lo que está ocurriendo y de lo que puede pasar, pero no es estática, la vamos actualizando conforme pasa el tiempo. Voy a terminar esta sección, todavía va a haber una última parte en este video sobre la teoría de la medición, que le quiero dedicar algunas ideas, pero quiero hablar hablar un último punto de la función sí. Esta función sí tiene una última peculiaridad respecto a nuestro lenguaje. Y es aquí cuando te hago la invitación a entender más profundamente lo que ocurre con la inteligencia artificial.
Nosotros en nuestro proceso de entendimiento, tanto a nivel neurociencia como inteligencia artificial, hemos entendido que el lenguaje es solamente una herramienta de comunicación, no es primordialmente una herramienta de pensamiento. Sí funciona, pero nosotros no pensamos en palabras. Nuestro pensamiento es mucho más rico, más allá del lenguaje verbal que nos es capaz con una velocidad lenta para procesar ideas. Realmente nuestro entendimiento, nuestro pensamiento está compuesto por un cúmulo de experiencias, sensaciones, memorias. Y la representación de estas memorias es paralelo. Es decir, existe un proceso que coincide varias memorias, varias sensaciones, varias emociones, empatías sociales que, que dan forma a lo que estamos pensando y que al momento de verbalizar únicamente representamos una mínima cantidad de información, exclusivamente aquella que resulta óptima para comunicarnos. Es decir, cada quien tiene su mundo de pensamientos y utilizamos este hilo de comunicación para alinear este mundo de pensamientos. Quiere decir que el lenguaje, vamos a llamar que está en esta realidad clásica, en donde está colapsándose las posibilidades en una sola realidad. Todas nuestras memorias, sensaciones, emociones están siendo descritas por un hilo de palabras que están colapsados a expresar quizá una o pocas ideas, perdiendo la riqueza de nuestro mundo mental e imaginación. Esto es relevante primero en inteligencia artificial y segundo en nuestro proceso evolutivo como humanos, como sociedad, como seres pensantes, como epistemología, como filosofía. Primero, ¿por qué es relevante para la inteligencia artificial? Porque conforme vamos decodificando la realidad o las palabras, vamos generando texto, estamos colapsando las posibilidades. Es decir, cuando nosotros le hacemos una pregunta, nos podría dar tres respuestas distintas chat, pero solo nos da una. Y conforme más avanza, más se fija, más se centra en esa sola opción. E incluso llega el riesgo de alucinar. Pero los procesos de razonamiento artificial que están surgiendo están explorando posibilidades en donde antes de ser decodificada en palabras las probabilidades de lo que puede ser generado, utilizamos estos estados probabilísticos para realizar computaciones a paralelo en futuro. Es decir, empezamos a explorar a nivel numérico de todas las posibilidades, qué es lo que va a ocurrir y cuál de los desenlaces finales resulta mejor e incluso a combinar estas distintas posibilidades antes de decodificar. Y de esa forma, cuando ya tenemos más claro el destino, el desenlace de la cadena de razonamiento, podemos expresar qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que toca generar. Y para quienes están interesados tanto en el uso como en la investigación, como en el emprendimiento de la inteligencia artificial, esto es un tema muy relevante hoy 2025. Para nosotros, como humanos, como personas, que por supuesto somos mucho más capaces que la inteligencia artificial y tenemos un cerebro infinitamente más poderoso que los chips que las componen, nos da la pregunta si existe un mecanismo, primero de comunicación y segundo de pensamiento, más valioso.
Cuando nosotros hace más o menos 5.000 años descubrimos el lenguaje escrito, logramos, inicia la historia. Antes de eso era la prehistoria. Y además logramos entablar relaciones comerciales, legales, a través de la contabilidad y de las leyes. Estos avances a nivel primero científico y segundo tecnológico nos abren la oportunidad a preguntarnos sobre estos mecanismos de comunicación. ¿Cómo podemos representar la riqueza del mundo mental para compartir información? Y quiero invitarte primero a que imagines, pero segundo quiero dar un punto de partida hacia cuál es este futuro comunicativo, en donde en lugar de hablar a través de palabras, nuestro abecedario, nuestro alfabeto, nuestro vocabulario, lenguaje y léxico evolucionan a una forma que podríamos pensar pictográfica o jeroglífica, pero yo prefiero llamarle geométrica, en donde asignamos significado a colores, a formas, a figuras, a conceptos y logramos con la ayuda de la inteligencia artificial a generarlos con mucha mayor velocidad y a intercambiar ideas con mucha mayor información a un nivel mucho más veloz. De esa forma, por ejemplo, en un debate, en una discusión, compartiendo alguna experiencia, nosotros no estamos utilizando exclusivamente el lenguaje para comunicarnos, sino que estamos transmitiendo un hilo de información visual altamente dotada de significado. Y ese podría ser el futuro de nuestra comunicación. Y, y si nosotros, conforme pasamos del proceso del empirismo, que le llama inocencia realista, Schrödinger, es decir, que nosotros podemos entender o conocer lo que está pasando, a este nivel vamos a llamar de sabiduría cuántica, en donde solamente podemos conocer las posibilidades de lo que puede pasar, incluyendo la relación entre las distintas variables que dan origen a un estado. La pregunta que Schrödinger se hace es, ¿qué significa medir? Cuando nosotros estamos haciendo una observación empírica, cuando hacemos un intento de conocer, ¿qué es en realidad lo que estamos haciendo? Y desde el punto de vista de termodinámica, de información, de entropía, como lo podemos ver, es que existen dos sistemas, cada uno con su propia información. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué ocurre cuando estos dos sistemas interactúan? Es como cuando dos personas hablan, se comunican. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que la otra persona va a decir? ¿Cómo van a cambiar sus pensamientos, sus expectativas, su percepción de la realidad? Esto es lo que nos acerca a la mecánica cuántica desde el tema de la inteligencia artificial. No existe ninguna otra ciencia que logre describir lo que ocurre en este momento en donde dos sistemas, cada uno con su propia información, interactúan. ¿Cómo podemos predecir el resultado? Lo que Schrödinger nos explica aquí, que es crucial, es que la medición
es una forma muy específica de interacción en donde uno de los sistemas absorbe o guarda, almacena la información específica de este segundo estado a través del tiempo. Pero desde el punto de vista de la termodinámica, hay dos consecuencias para que logremos ser capaces de realizar esta medición, o más especialmente para memorizar un estado, para preservar un estado. Y esto es lo que es el flujo de la información o sobre todo de la energía, en donde la información que contiene un estado va a ser difundida al primer estado. Y vamos a llamar la temperatura o energía, al momento de ser cedida, logra preservar la información. Hay un resultado que eventualmente me quiero ir acercando en mecánica cuántica, que es que cuando lidiamos con información cuántica, no podemos duplicar la información. Cuando la transmitimos, la información se destruye. Y esto da origen a la teleportación cuántica. Se entiende si lo vemos desde la perspectiva de cómo este segundo sistema está almacenando la información. Y ya que podemos llegar a entender lo que es la medición a cierta medida, nos deja con más preguntas. ¿Qué es esta memoria? ¿Qué estamos haciendo en este proceso de preservar cierta información? ¿Por qué resultó tan valioso durante el desarrollo de la ciencia lograr ser capaces de preservar esa información? Y no solo eso, sino reproducirla. Es decir, cuando volvemos a hacer una medición, volvemos a obtener el mismo valor. Y por supuesto, los mecanismos bajo los cuales es posible hacer esas mediciones repetidamente. Y finalmente, ¿qué tanto tiene de especial esta memoria con la memoria que nosotros entendemos en la neurociencia, en nuestra propia inteligencia? Porque nosotros cuando pensamos en nuestra mente, en nuestro cerebro, ¿qué es la memoria? Lo que realmente estamos haciendo es que estamos extrayendo la información más valiosa, la que se repite más, la que tiene un más alto valor predictivo, la que es más nueva. Y recordemos que toda la base de la inteligencia artificial está basada en la creencia de que nosotros solamente podemos predecir el futuro en base al pasado. Si no existe esa causalidad, todo lo que intentemos es fútil. Quiere decir que esta capacidad de seleccionar cuál es la información más valiosa resulta la cualidad principal de una buena medición. Y por supuesto, de la modelación de un sistema, en donde logramos identificar esa información, primero, que es más valiosa, es decir, que tiene un mayor valor predictivo para cierta variable de interés. Y segundo, que conforme transcurre el tiempo, es novedosa, que podemos utilizar para actualizar nuestro conocimiento del funcionamiento de dicho sistema. Me voy a despedir introduciendo una idea que vamos a ver
mañana, muy probablemente, que habla sobre por qué las aplicaciones RAG al día de hoy no funcionan, o más específicamente, cuál es la evolución del RAG, cuál es RAG 2.0. Y lo que Google explica es que el proceso de almacenar información o significado, por ejemplo, de un texto, el día de hoy es muy limitado. La forma como lo almacenamos hoy es en un solo vector. Y lo que hacemos en este proceso de extraer información es medir la similitud entre dos vectores, es decir, medir qué tanta información tienen en común y de esa manera seleccionar la que es más similar. Pero esto nos está previniendo encontrar respuestas para preguntas porque la información que buscamos no es similar, sino que es relevante. Y lo que Google empieza a explicar es que va a dar origen a lo que es la RAG matricial, en donde en lugar de almacenar la información en un vector, la estamos almacenando en un contexto, en una matriz. Y nosotros lo que realizamos al momento es que le hacemos una pregunta a esta matriz, a este contexto. De esta forma estamos aumentando cuánto podemos obtener, por ejemplo, de ese documento, de ese enunciado o párrafo o concepto, porque nosotros le podemos plantear más de una pregunta a esta misma matriz. Antes solamente podíamos medir la similitud entre un vector y otro, pero cuando comparamos un primer vector que es la pregunta y una matriz que es el contexto, podemos variar las preguntas o vectores y obtener distintas respuestas. Y de esa forma no estamos basando el proceso de extracción en similitud, sino en relevancia. Es decir, vamos a obtener distintas respuestas para diferentes preguntas y vamos a tener que lograr aprender cuáles respuestas son valiosas y cuáles no. Y todo esto sin siquiera considerar las dificultades matemáticas de primero representar las preguntas, pero sobre todo de obtener mecanismos de comparación y de multiplicación eficientes para bases de conocimiento inmensas. Lo vamos a ver mañana, tiene mucho que ver con atención lineal. Me voy a quedar en YouTube en caso de que haya preguntas, pero por lo pronto yo me despido. Yo fui Santiago, yo soy Santiago. Muchas gracias por tu atención. Te invito a que apoyes la misión del canal con un me gusta e incluso con un hype o compartiendo el video. Gracias.